Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. La administración del presidente Nayib Bukele ha obtenido logros históricos en cuanto a seguridad. Bajo su mandato, la estrategia del Plan Control Territorial y el régimen de excepción han permitido que el país se aproxime a los 200 días sin asesinatos, datos nunca antes registrados en la historia de El Salvador. Otro de los resultados que se consideran trascendentales es que las finanzas de estos grupos terroristas ha sido impactada con fuerza, dejando ya el decomiso de $1.160.000 en efectivo, dinero que era obtenido de manera ilegal con la venta de diferentes drogas, extorsión a emprendedores, grandes y pequeños empresarios y robo. Y siempre en materia de seguridad, el presidente de la República a través de redes sociales informó que ayer domingo se sumó un día más con 0 homicidios en el país. En la publicación se lee 0 homicidios y algunos políticos extranjeros se preguntan por qué el 95% de los salvadoreños aprueban la guerra contra pandillas, desconocen la realidad de nuestro país y aún así pretenden dictarnos qué hacer. Por suerte, somos un país soberano e independiente. Seguimos. Estos resultados positivos ante el combate a grupos criminales son parte de la estrategia efectiva y oportuna del Ejecutivo para devolver a la población la tranquilidad que por años fue robada. Y exfuncionarios del FMLN continuarán guardando prisión luego que la jueza de instrucción de Zacatecoluca determinara que existe suficiente evidencia de que cometieron actos de corrupción. Son 2 exalcaldes, un exdiputado, exconcejales y empleados municipales que se aprovechaban de sus cargos para favorecer a empresarios, otorgándoles los proyectos de sus pueblos a cambio de recibir dinero o regalías. Permíteme que te colabore. Los imputados ingresaron para escuchar la resolución de la audiencia preliminar en el caso del exalcalde de Zacatecoluca del FMLN, Francisco Iresi, los exconcejales Denis Córdoba, Ever Enríquez y el ex empleado Edenilson Pérez. Entre otros, ellos aceptaron dádivas para aprobar las carpetas técnicas de pasos peatonales, asfalto y balastro de calles, alimentos y venta de láminas a una compañía que se mostraba interesada en realizarlas. En esta red de corrupción participaban el exdiputado del FMLN Jaime Valdés y Oswaldo Cruz, acusados por la Fiscalía de cohecho activo. El exalcalde de San Rafael Obrajuelo en La Paz, Rafael Amílcar Aguilar y Armando Gómez Alvarado también continuarán en prisión por el delito de peculado. Empresarios también son señalados de ofrecer dinero al Consejo Municipal de San Rafael Obrajuelo en La Paz para que aprobaran el funcionamiento de una terminal, y por estos ilícitos, su proceso pasó a juicio. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El país lanzó oficialmente la oferta de compra de toda la deuda externa con vencimiento de 2023 a 2025. Así lo confirmó el presidente de la República, Nayib Bukele, para resaltar que el país da pasos sustantivos para dar respuesta a sus compromisos financieros contraídos durante administraciones de gobiernos anteriores. El mandatario salvadoreño señaló a través de sus redes sociales que todos los poseedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria. Los interesados en aplicar, señala la oferta, deberán hacerlo según los términos y condiciones adscritos en la invitación hecha por el país. No deberá exceder de los $360 millones para comprar el monto principal de los bonos aceptados para la oferta y pagar los intereses devengados y cualquier prima. La oferta se mantendrá activa hasta la medianoche hora de Nueva York del próximo martes 20 de septiembre. La liquidación de los bonos válidamente ofrecidos y aceptados está programada para el 22 de septiembre del 2022 o en una fecha cercana. En la misma oferta, El Salvador detalla que si las propuestas de compra de la deuda superan el monto máximo asignado por el gobierno, este se reserva el derecho de realizar una repartición proporcional de los fondos máximos entre los interesados.
Esta representativa acción tiene a su base una iniciativa impulsada por el mismo presidente Nayib Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó iniciativas para que por primera vez nuestro país compre por anticipado su deuda soberana de los años 2023 y 2025. Por una parte, se autorizó trasladar desde el Banco Central de Reserva al Ministerio de Hacienda 275 millones de dólares de los derechos especiales de giro que fueron asignados al país por el Fondo Monetario Internacional, además de 200 millones de dólares entregados al país por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esta medida demostró a la vez que El Salvador cuenta con liquidez suficiente para comprar toda su propia deuda, además de la capacidad para pagar todos sus compromisos a su vencimiento. En gobiernos anteriores, la hacienda pública siempre se manejó por el lado del gasto, pero nunca se estableció una estrategia con miras a fortalecer la recaudación tributaria y pagar en tiempo sus compromisos fiscales. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El secretario general del partido Vamos, Josué Alvarado Flores, fue capturado este lunes tras la orden emitida por el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa. La Policía Nacional Civil dio inmediato cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial tras el desarrollo de la audiencia preliminar en contra del dirigente político acusado del delito de acoso sexual agravado, en perjuicio de una víctima protegida. La detención tuvo lugar al finalizar la audiencia en la que la Fiscalía presentó todos los elementos sustantivos que dieron pie a la acusación. El acusado es empresario en la Unión y fue el fundador del partido Vamos y en el 2019 participó como candidato a la presidencia. Por el delito de lo que lo acusa la parte fiscal se han llevado investigaciones desde el año 2021 cuando se interpuso la denuncia. El caso fue judicializado el pasado 21 de diciembre del año pasado en el Juzgado de Paz de Rosario en La Paz. Dado que el imputado no estaba en el país, se presentó la acusación en calidad de reo ausente. En ese momento, en su red social, el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que el imputado tenía que tener claro que donde esté, deberá responder ante la justicia. En su resolución, la autoridad determinó que el caso pasa además a la etapa de juicio, poniendo de manifiesto que el transformado sistema de aplicación de justicia no conoce de nombres o causas y enviará a la cárcel a todo aquel que contraviene la ley. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. A propósito, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló que en El Salvador finalmente se está haciendo justicia en este tipo de casos donde no se escapa ningún dirigente de partidos políticos como Josué Alvarado Flores de Vamos. Asegura que las instituciones pertinentes como la Fiscalía General de la República están haciendo su trabajo para presentar la debida documentación como pruebas para que este caso pase a la etapa de juicio. Obviamente a partir del 2019, del 1 de junio del 2019, las cosas cambiaron, van a seguir cambiando y lo que está sucediendo es parte de esos cambios. Ahora la justicia es para todos. Antes la justicia solamente perseguía a los más pobres, a los que no tenían quien los defendía, y ahora nadie se escapa. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.